a hablar de la adolescencia. La adolescencia es un tema muy controversial que ha sido estudiado desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, la psicología, la medicina, la biología, la antropología. Pero a mí me gustaría hoy hablar de este tema desde un toque diferente como la neurobiología. Yo sé que la palabra neurobiología suena como algo muy sofisticado o muy difícil, pero a lo que se refiere es al estudio del cerebro y de los cambios que van pasando en el cerebro. Para esto vamos a hablar de un libro que está escrito por Dan Siegel, que se llama Brainstorm. Dan Siegel es un psiquiatra de la Universidad de UCLA que ha escrito muchos libros muy interesantes, de verdad se los recomiendo, pero especialmente si tienes adolescentes, el libro Brainstorm es una explicación para los papás y también para los hijos de cómo van haciendo estos cambios en el cerebro, qué va sucediendo en el cerebro, para que podamos comprender el comportamiento de nuestros hijos adolescentes. Dan Siegel habla de 4 características específicas de esta etapa: picos emocionales, fuerte interés social, novedad y exploración creativa. Ahora bien, lo que pasa en el cerebro del adolescente es que empieza a haber nuevas conexiones nerviosas, empiezan a crear nuevos circuitos, pero también empezamos a deshacernos de circuitos viejos que ya no usamos. Incluso podemos deshacernos de neuronas. Entonces hay una pérdida de neuronas, hay una pérdida de conexiones, pero hay una creación de nuevas conexiones nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tú aprendes algo de chiquito, es importante que lo practiques también en la adolescencia, porque si no, si el cerebro adolescente siente que esas conexiones ya no las va a necesitar, simplemente las pierde. Otra cosa que sucede en el cerebro se llama mielanización. La mielanización o la mielanina es una capa que protege, o más bien que recubre las neuronas y hace que estas neuronas se puedan comunicar de una manera muchísimo, cientos de miles de veces más rápida. De esa forma, nuestro cerebro puede procesar la información de una manera más rápida, más eficiente y coordinar todos los procesos mucho más fácilmente. Básicamente estos cambios lo que hacen es preparar el cerebro del adolescente para dejar el hogar. Entonces lo que hacen es incrementar la habilidad a moverse a lo mejor a condiciones más incómodas o condiciones que no sean tan familiares o incluso inseguras. Es importante, es una parte muy importante de la adolescencia atreverse a tomar riesgos. Otra cosa que sucede es se acentúa el circuito de premio en el cerebro. El adolescente está buscando siempre la novedad, está buscando siempre cosas que lo emocionen, que le llamen la atención. Entonces, que lo motiven de alguna manera. Esa búsqueda del placer continuo del adolescente es una forma de prepararlo para este cambio que viene, para ser adulto. Y otra cosa que sucede en el cerebro se llama pensamiento hiperracional. Los adolescentes, y eso pasa por cómo se está formando su cerebro, no lo hacen a propósito, es que está la balanza entre los pros y los contras y tienden a favorecer el lado de los pros. Entonces no es que no quieran ver, pero es que su cerebro se enfoca en los pros. ¿Qué tal si vamos a esta fiesta? Entonces ellos ven el pro, que si van a ir todos mis amigos, que si va a estar muy divertido, que si me va a ayudar a pertenecer al grupo de tal, y a lo mejor no ven los contras de quién va a manejar, y qué tal si es un lugar que no es seguro, o qué tal si hay alcohol. Ellos le ponen muy poquita importancia a los contras. Su cerebro está diseñado realmente para enfocarse en los pros. Y bueno, hablando de las 4 características a las que Dan Siegel se refiere, la primera era picos emocionales. Esto se refiere a que el cerebro del adolescente se ve inundado de procesos emocionales. Empiezan a llegarle muchas emociones a la vez. Entonces, una contra de esto sería que, por ejemplo, los adolescentes tienden a cambiar de humor muy rápido. Están enojados, a los 3 minutos ya están contentos, luego ya están llorando, luego vuelven a estar contentos, luego vuelven a estar enojados. Y esto es simplemente estas emociones que están constantemente llegando a su cerebro. El pro de esto es que cuando viven algo, lo viven de verdad muy intensamente. Entonces, cuando hacen algo que les gusta, lo hacen con mucha pasión y de verdad les llega hasta el alma. Todo lo que hacen, lo hacen con todo. La segunda característica a la que se refiere Dan Siegel es esa prioridad que le damos
hacia pertenecer al grupo. Ya no pertenecemos tanto a nuestro papá y a nuestra mamá, sino que el grupo que se convierte como más importante para nosotros es el grupo de nuestros amigos o de nuestros compañeros, la gente con la que vamos a sobrevivir. Esto es por nuestra especie. En nuestra especie estamos diseñados para dejar papá, mamá y luego irnos, buscar una pareja y reproducirnos y así continuar la especie. Entonces, para nuestros adolescentes es una etapa en la que empiezan a ver cuál es el grupo en el que vamos a sobrevivir. Y entonces se vuelve realmente importante la pertenencia a este grupo. Entonces muchas cosas que hacen los adolescentes como mamá es que de verdad me tengo que poner esa chamarra porque todos traen esa chamarra. No es que sea tanto un capricho, sino es que de verdad es realmente importante ser parte de un grupo. Algo importante de esta etapa es que empiezan a formar aptitudes sociales y empiezan a crear relaciones que probablemente van a ser importantes para toda la vida. Uno de los contras de esto es que a veces por presión social los adolescentes tienden a hacer conductas que pueden ser poner su vida en riesgo o su educación en riesgo por pertenecer al grupo. Mis amigos son muy importantes. A mí me gusta pasar con ratos con mis amigos. Mis amigos son muy importantes. Pero también me encanta estar con mis amigos. Son muy importantes para mí y sería muy aburrida sin ellos. Soy muy sociable y mis amigos siempre están a mi lado y por eso siempre los tomo en consideración en todo lo que hago. La tercera característica es la búsqueda de lo novedoso. Es importante para los adolescentes hacer cosas que mantengan su cerebro interesado. Y entonces lo bueno de esta etapa es que el adolescente empieza a probar cosas nuevas a las que a lo mejor antes no se atrevía. No sé, puede ser algo tan sencillo como subirse a la montaña rusa, pero también puede ser algo como atreverse a hablar con un adulto o atreverse a hablar en público o hacer cosas que simplemente de niño le daban mucho miedo y de adulto, bueno, de adolescente ya no sienten ese miedo, entonces los invita a probar cosas nuevas. Tenía miedo de fracasar, pero ya no. Antes tenía miedo de la oscuridad. Mi raza, mi religión en esta sociedad. Le tenía miedo a las pandillas de mi país, pero desde que me moví a Estados Unidos ya no tengo miedo de eso. Me gustaría cantar el himno nacional en frente de toda la escuela. A mí también me gustaría cantar en frente de mucha gente y además me gustaría aventarme en paracaídas. Oh, ya no le tengo miedo a nada. Y por último, la exploración creativa. La exploración creativa se refiere a que el adolescente empieza a cuestionar las reglas. Empieza a preguntarse los porqués. Cuando es niño, recibe la educación de sus papás o lo que le dicen sus papás y el niño pues se compra todo lo que los adultos le dicen, lo acepta, lo asimila y pues lo cree. Pero cuando es un adolescente, el niño empieza realmente a formar su propio criterio y esto es algo muy importante. Entonces, no se debe ver como una rebeldía que el adolescente esté cuestionando los límites. Es una parte muy importante porque se está preguntando, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no podemos hacer esto? Creo que los adultos no tienen toda la verdad. Les creo lo que me dicen, pero no a todos, y me cuestiono las reglas. Sí y no. O sea, no los cuestiono mucho cuando me dicen cosas, pero al mismo tiempo a mí me gusta formar mis propias ideas y opiniones. Sí me cuestiono las reglas. Yo puedo tener mi opinión. No me creo todo lo que me dicen, siempre trato de buscar información para crearme mi propia opinión. Nosotros como papás a veces nos asustamos porque el niño empieza a decir no a muchas cosas, cuando realmente deberíamos de apoyarlos y de verdad abrir un espacio para que ellos tengan la oportunidad de explorar estas nuevas opiniones, estos nuevos pensamientos que están teniendo los adolescentes.
Y bueno, conocer todos estos cambios que están sucediendo en los cerebros en el cerebro de los adolescentes, pues es importante para tener una convivencia más sana con los adolescentes, comprenderlos mejor y darles otra vez un espacio para que ellos se puedan desarrollar en los adultos que deben ser. Vamos a ver ahora desde el punto de la psicología transversal con María Islas una perspectiva distinta sobre la adolescencia. Hola, estamos hoy con María Islas. Estoy bien emocionada de tener a María Islas aquí. Ella es terapeuta transpersonal, da terapias individuales y también tiene una escuela de psicología transpersonal. Gracias, María. Gracias, Renata. Ay, qué emoción tenerte. Qué gusto. Bueno, pues primero que nada, ¿qué es eso de lo transpersonal? Lo transpersonal implica que la vida está hecha de transiciones. Ok. Hay transiciones, hay muertes, renacimientos, y uno va atravesando por eso, y entonces va más allá del pasado, de quizás problemas en la infancia. Claro. O sea, la vida es cíclica y trata de ver los ciclos, los cambios, los retos. Sí, tal cual. O sea, reconoce que la vida es así, mira, como la naturaleza. Sí, o sea, la vida es ciclos, que ahora está muy de moda. Sí. Pero ciclos que tienen que ver con que algo florezca, ¿no? Como las florecitas, los árboles, y luego vaya secándose un poquito, y vamos a decir muera, y luego vuelva a nacer. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Oye, eso está padrísimo. Sí. Y hablando de los ciclos, tiene que ver. ¿Qué está pasando desde lo transpersonal en la adolescencia? Sí, mira, la adolescencia es una transición de las más importantes. Yo te hablaba, ¿no? Trans es, o sea, y por eso también trascendental, ¿no? Porque va más allá. Esas palabras tienen que ver, van juntas. Sí, ¿no? claro. Trascendental, transversal, tiene que ver con atravesar. ¿Sí? O sea, que con la vida es una travesía, vamos atravesando por momentos. La adolescencia es una de las primeras transiciones de las que somos conscientes. Claro, porque de niño ni te das cuenta de nada. Sí, no te das cuenta. Podemos decir que desde chiquitos, una de las primeras, antes de la adolescencia, es comenzar a hablar, ¿no? El lenguaje, es una transición. Sí, porque vamos de una ignorancia del lenguaje, de las normas, a empezar a entender unos códigos. Entonces, es una primera transición. Claro. Pero la adolescencia, bueno, ¿no? Decimos adolescencia y ya está. ¿No? Porque, mira, es curiosa la palabra adolescencia, de inicio. Porque adolescencia significa padecer, adolecer. Sí, cierto, qué feo. Sí, ¿verdad? Tiene una connotación. Sí. Pero pasan muchas cosas en la adolescencia, ¿no? Algo de lo que sucede en la adolescencia, que a veces por eso es difícil, ¿sí? Es que, como tú dijiste, el niño ya no es niño. O sea, ya pierde cierta inocencia. ¿Sí? Hay cosas que se da cuenta, que quizás todavía no sabe dónde acomodarlas, pero sabe que algo ya no es igual a antes. Claro. Sí, eso es algo de lo que inicia en la adolescencia, es cierto despertar. Todas las transiciones implican un perder algo. Sí, o sea, la adolescencia se pierde. Pues lo pierdes un poco, ¿no? Bueno, no sé. La seguridad de la infancia, de que todo te resuelven, de que no te tienes que preocupar por nada. Sí, una inocencia, ¿no? Bueno, lo hacen mis papás, empezamos a ver a los papás sus límites, perdemos esa fantasía, se pierde algo, ¿no? Sí, claro. Y si una transición es, vamos a decir, sana y se completa y es exitosa, entre comillas, se gana algo nuevo, un nuevo conocimiento. Hay como un despertar. Sí. ¿Sí? Ay, qué bonito. Sí, idealmente, ¿no? Lo que pasa es que y es diferente en niños, varones, que en mujeres, en niños, ¿sí? Porque la adolescencia en las mujeres comienza con la menstruación, es biológica. En nosotros como mujeres, ese cambio, esa muerte es biológica, es decir, llega la menstruación. Y ahí sí, ya llegó. Ya llegó, o sea, no es de que todavía no, o sea, ya llegó y de ahí para adelante, ¿sí? Entonces, es muy interesante lo que pasa, por ejemplo, en los niños. Porque en los niños no hay un momento así, tal cual como la menstruación, de que ya,
Sí, no hay un día de que No. me acuerdo el día que, exacto. No hay un día, o sea, no empieza, ¿no? Pues en los niños se tiene que inventar el momento, se tiene que elegir la edad. En muchas culturas, en muchas tradiciones, sobre todo religiosas, ¿no? Que se hace, no sé, Sí, que se hace una ceremonia. Sí, ceremonias, ¿no? O sea, los católicos hacen ceremonias que están hablando de esto, es decir, las ceremonias religiosas tienen que ver con que se reconoce que esa edad, más o menos, no sé, 10, 13, quizás un poquito 9, 14, ¿no? Esa edad, algo está pasando. Entonces, ahí hay que ver qué pasa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa, Renata? Porque a veces decimos, ay, adolescentes, qué horror. Lo que está pasando con el adolescente es que quiere afirmar quién es. Ya no es el niño, Claro. ya no es lo que diga mamá, lo que diga papá, ya no es eso. Sí, qué fuerte eso, exacto, porque ya no eres lo que otras personas ven, ahora decides tú. Sí, es un momento de mucha decisión. De, bueno, ¿yo qué opino? Sí. Y a veces pelearse con los papás es una primera práctica de decir, yo tengo una opinión. O sea que es sano, realmente que el niño se revele un poquito ante la autoridad, o los papás, o los tíos, o los maestros, y digan no. Es necesario. Aquí el reto es cómo hacer para que no se quede nada más en una protesta y rebelión. Sí, claro, sí. Sí, en pelearme, ¿no? Porque el niño lo que quiere decir es, yo tengo algo que decir, quizás todavía no lo sabe bien, ¿no? Entonces, estar en contra es un primer momento de definirnos. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que está pasando en la adolescencia. Entonces, lo importante para los papás cuando esto pasa es que en vez de corregirlos o querer no, es preguntarles. Ok. Sí, preguntas abiertas. ¿Y cuántas veces al papá ni se le ocurre eso? No, El claro. papá dice, no, pues ahora sí, o en vez de, oye, ¿qué opinas? ¿O por qué? Sí, claro, abrir la conversación, porque el adolescente quiere eso. Sí, es bien importante, Renata. El adolescente quiere decir, tengo una voz y la voy a ir construyendo, va a ensayar. Porque eso es lo que pasa en la adolescencia. Queremos afirmarnos, queremos decir, estoy en contra de esto y voy a ver a qué estoy a favor, pero mientras me estoy peleando. Entonces, en nuestra cultura muchas veces nos es incómodo eso. Exacto. Y hay que, como papás, facilitar entonces ese canal de comunicación para que el adolescente empiece a hablar de, a lo mejor al principio te parece una tontería, pero escucharlos, el dejar que empiecen a desarrollar esa capacidad es importantísimo, porque si no les cierra las puertas, se acabó. Se acabó. En la adolescencia hay muchos problemas también por eso, ¿no? De, vamos a decir, adicciones, comportamientos compulsivos, incluso lo que llamarían psicosis. Porque, mira, queremos entender qué está pasando. Está pasando una pequeña muerte psicológica, ¿no? De identidad. O sea, el niño dice, es que ya no soy el niño o la niña. Ahora, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? O sea, hay una pérdida muy grande. Claro. Sí, es una pequeña muerte. Y tiene que haber un proceso de transitar esa muerte, que puede ser confusión, no entiendo, pero te tiene que agarrar de algo. Claro. Y muchas veces se agarran de pues una droga o algo compulsivo, algo que me hace daño. Claro. Sí, claro. Es un momento bien complejo donde hay que estar alerta, no encima de ellos, pero sí abiertos. Claro. Entonces, eso pasa en la adolescencia y también hay temas de poder personal. Ok. Sí, que eso es lo que creo que es más difícil. Sí. Sí. Porque siguen dependiendo de los papás, ¿no? Exacto, ya no son niños, pero tampoco son adultos, tampoco se pueden resolver la vida, tampoco se hablan de sí mismos, entonces también hay un miedo ahí. Sí, hay un miedo tanto de los jóvenes como de los padres. Ajá. ¿Verdad? Total, claro, total. Porque los ves y dices, bueno, está bien, ya no eres un niño, pero todavía... Pero ahí el adolescente también está diciendo, yo puedo. Entonces, es muy importante para los papás darles permiso a los niños de experimentar con este nuevo poder para que ellos se sientan más seguros de sí mismos, ¿no? Sí, es la parte importante, que los adultos, en este caso los papás o los cuidadores, que están más cerca de los niños, les hagan sentir que confían en ellos.
Aunque no confíes. Aunque no. Híjole, porque a veces como mamá te estás mordiendo las uñas. Sí, ese es el reto. Por eso es tan difícil, ¿ves? Exacto. Porque uno está así de, tenemos miedo, no queremos que pase nada, queremos que estén bien, pero el punto es que sin querer estamos dando un mensaje al adolescente de no creo en ti, no creo que puedes, todavía no. Entonces, imagínate al adolescente que está así de, ya no soy niño, quiero intentar, y el papá le está diciendo, sí, pero no. Entonces es muy confuso. Sí. Es muy confuso. Entonces empiezan ahí, por eso empiezan problemas. Claro. Muchas veces, ¿no? De aislamiento, se aíslan, no cuentan nada, porque no hay un entorno en el cual les digan, confío en ti. O sea, igual te tropiezas, igual te lastimas, pero estás haciendo lo mejor que puedes. Exacto. Y además o sea, en el aprendizaje es muy importante caerse, fallar. Sí. Y esta es la edad perfecta sí. para fallar, para caerte, para que no me salió, para que, bueno, lo volvemos a intentar, ¿no? Sí. Es que tenemos ahorita una cultura tanto de que todo tenemos que hacer bien, de que todo nos tiene que salir bien, de que no nos... ¿no? Sí, ese es el problema también, creo. Mira, ahora que hablas de la cultura, el abordaje transpersonal retoma observaciones de las culturas primarias o indígenas, ¿sí? Okay. Y en las culturas indígenas hay algo que se conoce como ritos de paso, rituales de pasaje, que son específicos para la adolescencia. ¿Y cómo es esto? Son impresionantes, de verdad. Pueden investigar mucho así, porque en cada país, cada cultura es diferente, pero es lo que nosotros de manera trillada hacemos en México, por ejemplo, los 15 años, esto. Esa es la versión ya, vamos a decirle, moderna, pero en realidad lo que se hacía, de aquí podemos hablar diferente, ¿no? De niñas y niños, mujeres y hombres. O sea, las mujeres, como hablamos, viene la menstruación, ¿cierto? Entonces es un momento importantísimo. Importantísimo de celebración en las culturas tradicionales. Claro, sí, no de vergüenza, es súper importante, no, exacto. Eso pasa en esa cultura, ¿no? Sí, ¡ay, qué horror! ¡Ay, no, mijito, ya te bajó! Sí, imagínate ese mensaje que le estamos dando a esta mujer que está floreciendo de, es un problema. Exacto, nunca verlo como un problema. No verlo como un problema, no verlo como vergüenza, como tú dices. Entonces, en las culturas tradicionales lo que se hace cuando viene la menstruación, en esta nueva mujer, porque ya es mujer a partir de ahí. O sea, en las culturas tradicionales no hay adolescencia. O sea, eres niño y luego eres un joven adulto. O sea, no eres un adolescente que no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? En las mujeres en particular, estos rituales tienen que ver con retirarla de su casa y aislarla. La aíslan y la llevan con la abuela de la comunidad, que la abuela es como esta mujer sabia. ¡Ay, qué padre! Sí, es bien bonito. Entonces la abuela la tiene ahí durante todos los periodos de las lunas, o sea, hasta que se complete ese periodo de lunas, unos 28 días, la tiene aislada, y va y le habla de los ciclos, le habla de la siembra, le habla de lo que ella tiene que saber ahora que ya es una mujer adulta. ¿Sí? En otras culturas se les corta el cabello a las mujeres y se espera hasta que les crezca la cadera. Este es en Brasil. Y ya cuando está la cadera ya se pueden casar. O sea, todo se mide así. O se les pinta, se les ponen aros, no sé si hemos visto, ¿no? En culturas, se adorna. Sí. Eso es un rito de paso. Y lo más importante de ese ritual es que cuando la mujer regresa, los padres ya la tratan como igual. Aunque sea chiquita, físicamente, la tratan como igual, le dan nuevas responsabilidades. Muchas veces se les da un nuevo nombre. Porque ya se murió la chiquita que se llamaba tal. Entonces ahora tiene un nuevo nombre. ¡Qué interesante! Sí, o se le hace una perforación, un tatuaje. Es decir, el cambio es visible. Y se les trata con respeto. Y eso es lo más importante. La cultura sostiene el trato con respeto porque tú y yo ya somos iguales. Sí. Ahora, traduciéndolo a nuestra época de hoy, ¿no? Porque no la vamos a llevar con la abuela 28 días, no va a faltar a la escuela, ¿no? Pasa eso. ¿Cómo le hacemos para hacer algo así de bonito, pero hoy? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo en nuestra cultura moderna? ¿Sí?
es importante que cuando, por ejemplo, venga la menstruación en una mujer, se reúnan, no sé, la hermana, la tía, traten de hacer un día especial en el cual se reúnen mujeres, ¿sí? Y le hablan de, oye, en mi caso, cuando a mí me bajó fue así, que por ejemplo cada una cuente cuando bajó su menstruación. Es decir, no es algo que te avergüenza, es algo que hay que cuidar, pero todo, porque ahí al reunirse las mujeres, le están dando la bienvenida a la chiquita. Como tú eres parte. Sí, es muy lindo. Entonces le pueden regalar una flor, cada una de ellas, algo, ¿no? O se pueden maquillar, o sea, no se tienen que poner los aretes o esos aros que se ponen. O se pueden pintar todo. Es decir, es un momento de celebración. Y lo más importante, a partir de ese entonces, ahí es el trabajo para los papás, ¿no? A partir de ese entonces tratarla diferente. Como, sí, no como un adulto como tú igual, pero un adulto nuevo que está experimentando nuevas cosas y preguntarle, ok, hija, no te entiendo, pero a ver, dime cómo es para ti, hacer un esfuerzo, ¿no? Dime cómo es para ti. Híjole, sí, hacer un esfuerzo de estar con tus hijos y no estar en el teléfono y no estar en los medios y no estar Sí, y no querer corregir. Porque no querer corregir. Eso está muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso la adolescencia es tan difícil para la gente que está alrededor del adolescente. Claro, es que sabes que como papá es una época en la que te das cuenta, porque tú crees, los papás creen que los hijos son suyos. Sí. Y cuando empieza esta etapa dices, perdón, esta es una persona diferente a mí, que a lo mejor no piensa igual que yo, que a lo mejor le gustan otras cosas. Y es como un poquito para los papás la pérdida de mi hijo, mío. Sí. Oye, no, pues súper interesante. ¿Verdad? Entonces, básicamente, abrir los canales de comunicación, tratarlos con respeto, como una persona nueva. Sí, nuevo, sí. Y dejarlos que experimenten por ellos mismos su vida, su propia historia. Claro, y que sean responsables también, claro, ¿no? Porque es más fácil, por decirlo así, es más fácil comprometer a alguien si confías en él que si no confías en él. Sí, claro. Sí, porque de entrada le dices, hoy te doy permiso, pero le vas a regar. A que le dices, va, confío en ti. Claro, cuando alguien confía en ti, tú dices, pues ahora sí resuelvo. Sí, claro. Y les da seguridad. Claro, si ya sabes que igual ni confían en mí, pues para qué me esfuerzo, para qué le hago si ni creen que voy a poder. Sí, y la voy a regar y me van a regañar y no importa. Entonces es un negarse a sí mismo. Sí. Oye, no, pues muchísimas gracias, está súper interesante todo esto. A ti, muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, a mí me gusta mucho que Dan Siegel dice que para nosotros los adultos, para mantener nuestra mente sana, hay que tener el cerebro de un adolescente. Y eso se refiere a hacer cosas que te apasionen, a mantener relaciones fuertes y estables, a estar probando constantemente nuevas cosas y a mantener la mente abierta, cuestionarnos lo todo, vivir con curiosidad como si fuéramos adolescentes. Mi mamá